Enlace Vertical, cambiamos la forma de hacer ministerio. Hola a todos y todas, porque tenemos oyentes hombres también, así que bienvenidos a un nuevo episodio de Eso no es de Dios. Bueno, no quiero dejar de agradecer a todos los que nos escribieron comentando el podcast. Nos escribieron de Argentina, de Chile, Dominicana, entre otros países. Y por supuesto aquí en Panamá, tantas personas que nos contactaron compartiéndonos que habían visto el podcast y que les encantó. También a todos los que se conectaron a los estrenos, mil gracias por el apoyo a este proyecto que esperamos pueda llegar a muchas personas y que sea de gran bendición. También por el apoyo al Ministerio de Enlace Vertical, que es una productora cristiana audiovisual, y también a nuestra iglesia IBCP por todo el apoyo que nos brinda para llegar a este proyecto en adelante. Así que bueno, ¿qué tal si vamos con la intro y comenzamos con el podcast? Este es el podcast de las chicas con ese tatuajito secreto que nadie ve. Ok, bueno, yo soy Arlene Sam para aquellos que nos están viendo y escuchando por primera vez. Y a mi lado se encuentra Celia. Hello. Y también Valesca. Hola. Bueno, nosotras somos amigas y deseamos compartir con ustedes algunos consejos o simplemente la forma en que pensamos bíblicamente de algunos temas. Así que, ¿cómo se encuentran, chicas? ¿Cómo fue su semana? Ay, súper cool. Estoy muy contenta de estar aquí nuevamente con ustedes. ¿Cómo fue en tu casa y con tu familia la recepción del podcast? Ay, súper cool. Tengo una hija fanática y cuando yo dije, ay, ya llegamos a 100 vistas, la man dije, ¡ah! Ya vienen los de YouTube a darnos una placa. Yo dije, Emma, no estamos Ella a sabe ese mucho, nivel. pero no sabe tanto. Sabe bastante, pero le falta más cero ella a tiene esa mucha placa. fe en este proyecto. La vamos a traer un día aquí para que ella hable. Ella va a ser feliz. Todos tenemos ¿Y esa cómo fe. fue tu semana, Vale? Bueno, un día a la vez. Dios es bueno. Okay. Amén, hermana. Bueno, mis semanas fueron particulares, ¿no? La semana pasada era de vacaciones de mi esposo. Bueno, en mi vida no siempre es vacaciones porque yo tenía que seguir trabajando, pero nos retiramos a la playa y esta semana fue bastante caótica. Tuve que hacer algunos viajes largos y anduve un poquito mal de salud, pero aquí estamos para poder cumplir con el proyecto que tenemos adelante. Así que, bueno, sin más, en el día de hoy nos toca hablar de un tema un poco delicado, pero muy peligroso para la iglesia. Estaremos abordando el tema del legalismo. También hay otros que le llaman el legalismo moderno y demás. Pero bueno, nosotras no somos teólogas, somos mujeres de Dios que amamos la palabra y servir al Señor. Gracias a Dios. Y con porque mucho respeto. Se aburriría si fuera teóloga. Y con mucho respeto buscamos dar nuestra opinión en cuanto a este tema tan polémico y delicado en algunos aspectos. Bueno, igual yo ahí le pregunto a mi esposo y él siempre me spoilea un poco de qué, yo pensé qué puedo que ibas a hacer. decir que yo siempre le pregunto a mi esposo porque él es bien legalista. Mira que no Ahora puedo. va esa. Bueno, no puedo echarlo al frente aquí al pobre. Mi esposo no está para defenderse. Dale. Pero sí, en alguna etapa en su vida fue legalista. Él mismo lo reconoce. Okay. Bueno, entremos en materia. Yo creo que debemos iniciar definiendo qué es legalismo. ¿Ya? Entonces, yo me tomé el trabajo de hacer una definición toda extensa, bien teóloga, wow. bien profunda, no mentira. Pero el legalismo tiene que ver con lo legal, con la ley de Dios o la ley de Moisés. Pero de lo que queremos hablar hoy es de normas humanas, de personas que han añadido a la ley de Dios, pero siempre con una connotación negativa. Jamás es algo ni bueno ni neutral cuando hablamos de legalismo, ¿ya? En medio de esto, algunas personas confunden la ley de Dios con legalismo, ¿ok? Y otros piensan que el término legalismo hace referencia a una estrechez mental, pero realmente el legalismo se manifiesta de distintas formas sutiles, ¿ok? Que vamos a ir abordando mientras avancemos en el podcast. El legalismo principalmente afecta 3 áreas: la salvación, la santificación y afecta a la iglesia. Okay, y en la salvación es la idea de que mi cumplimiento de la ley o de alguna ley aporta algo a mi salvación, que no es correcto. Y en la santificación es el creyente con la idea desviada que en nuestra vida cristiana debemos mantener o preservar alguna ley para ganar el favor de Dios, ¿ya? Y a la iglesia es cuando una iglesia opta por imponer sus leyes o normas que no son bíblicas, sino que van más allá de la Biblia. ¿Ya?
Yo, ¿Estamos claros con eso? sí, y yo quiero añadir que esta imposición de leyes o normas implica emitir un juicio sobre la persona que no las cumple. Y eso la descalifica, o sea, esta persona legalista, al poner estas normas, descalifica a la persona que no las cumple de una manera que Cristo jamás haría. Exacto. Yo sí podría añadir algo al tema del legalismo como definición. Me puse a analizar mucho a una persona legalista y yo creo que esta persona tiene una combinación muy peligrosa dentro suyo y esta combinación está entre la ignorancia y el orgullo. ¿Qué ignora un legalista? Ignora la suficiencia del sacrificio de Cristo en la cruz. Ignora por completo la obra suficiente de Cristo, ignora por completo el aspecto de la justificación como una obra única y absoluta que ocurre en el momento de creer, ignora por completo que la santificación es un proceso y un proceso que sí en muchos verbos de la Biblia hablan, tiene mucha implicación de lo que tú haces como hombre para dejar cosas, como cuando Pablo dice despojados y todas estas cosas, sí tiene mucho que ver con lo que tú haces, pero la santificación es un proceso que Dios hace en la vida de nosotros y este legalista tiene esta ignorancia de estos términos y también es muy orgulloso, perdón, con respecto a la espiritualidad. O sea, él se coloca en una posición que él se ve como superior a los demás y por eso se pone con tantas reglas y todas estas cosas. Así que así es que yo veo un legalista. Tal cual. O sea, el legalista, para hacer una evaluación, o sea, un cierre un poco más simplista, yo me levanto a la mañana, me levanto a las 5 de la mañana y leo mi Biblia, oro por una hora, ¿ves? Y me levanto con este optimismo diciendo, hoy va a ser un buen día. Pero ya allí yo me estoy apoderando de, de la gracia del Señor y agregando lo que yo hice. Y eso me lleva también a pensar de que si vos no te paras a las 5 de la mañana, si vos no oras el tiempo que yo oro, o sea, tú no eres tan espiritual como yo. Y a veces no nos damos cuenta, pero en cosas muy sencillas, nosotros comenzamos a tener estos actos legalistas, ¿viste? En creernos mejores porque yo me paro a las 5 y tú que solo oras 15 minutos. O en la noche nada más. Ajá, entonces ya estos pequeños detalles me hacen desviarme del legalismo. Bueno, al legalismo. Entonces, sabiendo esto, ¿de dónde nace el legalismo? O sea, porque el legalismo, la palabra como tal, no aparece en la Biblia. Entonces, ¿de dónde nace el legalismo? Es el intento constante del hombre de suplir eso en sí, de satisfacer ese yo interno de agradar a Dios por sus propios medios, ¿no? Y para mí, yo me senté y le comentaba a Vale que yo me senté y dije, ¿quién fue la primera persona que llevó en la Biblia como legalista? Y me senté ahí y me puse que, va a ver, ¿Adán era legalista? No. Y de repente es que Eva, yo es que, ay, Eva, a ver, me puse a analizar y vi en un momento cuando Eva está hablando con la serpiente y le dice a la serpiente, el mandato de Dios en el capítulo 2 había sido de que no podían comer del fruto del árbol que estaba allí en el Edén. Y Eva, cuando está hablando con Satanás, le dice, no podemos comer ni aún tocarlo. Entonces para mí yo es que, chan, ahí empezó la primera legalista añadiéndole cosas al mandato de Dios. Y yo creo que, o sea, me puse a analizar un montón de cosas que salieron de eso, pero para mí el legalismo nace desde que entró el pecado al mundo. Desde ahí lo veo. Y me puse a verlo en varios pasajes de la Biblia y varios personajes los vi legalistas. Así que creo que viene por la naturaleza caída, ¿no? Como Sí, tal dijiste. cual. Nace de la naturaleza caída del hombre. Yo también pienso, definitivamente es una palabra que no está en la Biblia, pero vemos muchos ejemplos de legalismo en la Biblia y la verdad es que yo me fui más al Nuevo Testamento evaluando cómo cuando Jesús inicia su ministerio, él empieza a hablar de un problema que viene de hace mucho tiempo y ese problema venía, él lo especifica precisamente con los maestros de la ley. Y ahí es cuando yo me pongo a pensar, en muchas ocasiones
esto empieza a nacer aquí, desde la persona que se supone que te tiene que enseñar lo que Dios dice. Esta persona empieza a poner normas y normas que en realidad Cristo ni siquiera, Dios ni siquiera pretendía que tú siguieras. Entonces me puse a pensar en eso y yo decía, ¿cómo empieza desde el que se supone que te tiene que enseñar la verdad, desde el que se supone que tiene que decirte lo que Dios espera de ti y empieza a poner, ¿cómo se dice? Como cargas encima Y se que reproduce, porque los que vienen total. después vienen... Y uno, o sea, yo debo admitir, yo he sido Ujú. legalista en mi vida y cuando yo me pongo a pensar, ¿de dónde yo saqué esto? Alguien me lo enseñó. Alguien me dijo esto y yo me lo creí. Y cuando veo la palabra, yo no veo que Dios me estaba pidiendo eso. Bueno, a veces, si hemos pasado por distintas denominaciones, a veces venimos de iglesias con algunos patrones de legalismo que son enseñados como conductas que decimos que enseñan las escrituras, las cuales no son así. Exacto. Pero tal cual el legalismo nace de una naturaleza caída, como la naturaleza caída del hombre, como dice Celia, y es meramente buscar ganar el favor de Dios a través de nuestro comportamiento. Pero al hacer esto, anulamos o minimizamos la salvación, la gracia, el amor, la misericordia de Dios en nuestra vida. Porque yo estoy tratando de ganar algo que Él nos está ofreciendo, pero yo lo estoy desvalorando, ¿viste? Dándole más valor a lo que yo estoy haciendo, ¿ya? Y ya Cristo lo hizo. O sea, a mí me toca, o sea, vivir en santidad, ¿viste? En obediencia y, entre otras cosas, crecer en la vida cristiana, pero no tratar de ganar como mérito esas cosas, ¿ves? Y no es como llenar una serie de requisitos que me hacen mejor cristiano, ¿ves? Sino dejar que Dios obre día a día. Entonces, el legalismo es la máxima expresión de la arrogancia humana, así como más o menos lo dijo Celia, es el orgullo humano diciendo yo puedo solo, ¿viste? A mí me gustó mucho una frase que leí en un libro de Tim Keller que dice, es la forma de querer servir a Dios sin Dios, es querer amar a Dios sin realmente amarlo, ¿ya? Y Tim Keller dice que hay dos formas de evadir a Dios. Una siendo malo, diciendo yo no necesito a Dios, y otra es la de creyendo que soy bueno igual, o mejor que otros, y ahí caemos en legalismo. Entonces, la verdad, el evangelio no es solo suficiente para la salvación, sino para la santificación también. Y el legalista cristiano confía más en lo que él hace que en la gracia. Entonces, o sea, y yo creo que todos los creyentes, inclusive todas las denominaciones, corremos el peligro de caer en legalismo si nosotros quitamos del foco a Cristo y quitamos del centro a la gracia de Dios en nuestra vida. O sea, sabiendo o entendiendo que nada de lo que somos o de lo que soy me lo gané ni me lo merezco. Es pura y meramente gracia de Dios. Exacto. Ok. Bueno, creo que los aportes son muy interesantes y este podcast seguramente algunos están viendo y dicen, qué serias Hoy están. están muy solemnes. Es que es un tema fuerte, ¿sabes? Sí. Es un tema Es fuerte. un tema delicado. No hay lugar para mis chistecitos, Aunque no es tan hermanitas. jovial como el de la minifalda. Ok, pero ahora, sabiendo todas estas cosas, o sea, ya teniendo todos un pantallazo más claro en cuanto al legalismo, ¿cuáles son las implicaciones que trae el legalismo al creyente y a la iglesia local? Bueno, yo lo he visto mucho. Lo he visto en personas que no entienden que Dios puede aceptarlos. O sea, personas que se evalúan y dicen, yo he hecho tantas cosas, yo he hecho tanto mal en esta vida que no entienden cuando tú les dices, ¿sabes qué? Dios te puede aceptar. O sea, Dios tiene algo diferente para ti. No, o sea, no lo entienden porque se llenan de normas, es como que, y también piensan que depende de ellos, depende de algo que ellos hicieron. O también lo he visto en jóvenes que fueron toda su vida a la iglesia porque sus padres lo llevaron y apenas cumplen la mayoría de edad o apenas empiezan la universidad, no quieren saber nada de Dios, quieren estar lo más lejos posible porque simplemente sienten que no encajan en un molde perfecto que les vendieron. Te decían, tienes que encajar en esto, tienes que encajar en esto, y cuando te das cuenta, ni siquiera estaban pidiendo cosas que Dios quería que ellos hicieran. Y así es que yo lo he visto más como en las personas, en amistades que se han alejado de Cristo porque pensaban que no eran suficientes, o personas que simplemente pensaron que nunca debían acercarse porque pensaron que nunca iban a llegar a una norma.
Sí, yo creo que una de las implicaciones que trae esto para el creyente y para la iglesia son creyentes frustrados, porque nunca, nunca por más reglas y cosas que tú pongas, vas a lograr satisfacer ese orgullo que hay dentro tuyo. Y yo pensaba mucho en lo que decía, ¿vale? Justo ayer hablábamos de eso, de los hijos frustrados por padres legalistas que, como te mencionaba, que cuelan el mosquito y dejan pasar el camello. Y es muy difícil cuando uno tiene ese tipo de líderes y personas cerca tuyo porque tú creces frustrado porque tú quieres cumplir con sus requisitos, con sus cosas y tú dentro tuyo es como que, oye, pero me gustaría hacer esto. No, no, pero no lo voy a hacer porque eso está mal y hasta buscas versículos bíblicos para sustentar tu verdad o esa verdad creas personas muy frustradas Y no son capaces de levantarse después de un pecado. ¿No te has dado exacto, cuenta? O sea, pecan totalmente, una vez y es que ya se cayó el mundo, o sea, ya nunca más Dios me va a ver. Pero es que exacto, viven de convicciones prestadas porque no son convicciones propias. O sea, exacto. yo creo que, o sea, bien es cierto que cuando nosotros somos niños, o sea, y nosotros la sabemos porque tenemos hijas pequeñas, o sea, los chicos vienen a la iglesia porque nosotros los traemos, leen la Biblia porque nosotros los mandamos, los hacemos orar porque nosotros les enseñamos, pero llega un punto en que, o sea, el joven, tu hijo, llega a un punto en que, o sea, tienen que ser sus propias convicciones, ¿no? Y aprenderlas las escrituras, pero a veces como padres sí a veces nos toca vivir como en prohibiciones, pero a veces vivimos en la iglesia de prohibir, prohibir, prohibir un montón de cosas, ¿ves? Porque vivimos de un montón de normas legalistas que en sí no prohíbe realmente las escrituras, ¿ves? Pero es como, si el chico no viene en corbata a la iglesia, bueno, ha madurado, ¿me Exacto. entiendes? O si el chico, no sé, no, se la pasa jugando videojuegos hasta la madrugada, pues tiene que entregar eso al Señor. ¿Ves? Y cosas como esta, vamos desmeritando el crecimiento espiritual y puede ser que él genuinamente quiere conocer a Dios, quiere agradar a Dios, pero nosotros lo estamos como autoevaluando, Ujú. ¿viste? En su madurez por cosas visibles, ¿ya? Y yo creo que añadir a normas extrabíblicas pueden romper la comunión del creyente. Y eso es Ujú. lo que, más o menos el punto al que estamos. Porque, claro, el chico no lee su Biblia, ora, pero si llega uno que ora más, que lee más, que estudia más, entonces nunca se siente como que yo no puedo hacer esto, yo no puedo completar estas cosas. No ¿Ves? llego a esa medida. Claro, o lo hacemos al individuo creer que Cristo vino a salvarnos, pero, viste, yo debo hacer algunas cosas, no tomar, no usar minifalda, taparme los tatuajes, viste, no hacer esto, aquello, y son no, 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 y enseñamos al creyente a vivir de lo que no puede hacer en lugar de que él pueda entender que en la gracia Ujú. de Dios yo tengo tantas cosas Libertad en y Cristo, soy claro. tan, o sea, tengo un privilegio que no tienen otros. Entonces es penoso que que convertimos el Evangelio en esto, en una prohibición, en lugar de ver la gracia infinita de Dios en medio de esto. ¿Eh? Entonces, corrompemos la iglesia permitiendo este tipo de cosas. Y realmente, como dice Celia, o sea, hacemos que el creyente se sienta como yo soy incapaz de vivir así. Y lo Y yo que... no pertenezco aquí, mejor me voy Ujú. al mundo, en el mundo no tengo prohibiciones, no tengo, y no es que ahora nos vamos a volver iglesias sin reglas o sin normas para cuidar a las personas, o sea, porque hay ciertas reglas que son buenas tenerlas, por ejemplo, eh, esto no lo veo como legalista, pero yo pondría una norma de que una chica no esté sola con un chico en un cuarto, ¿no? Y más si ellos tienen una atracción. Entonces, yo eso lo diría en mi iglesia como, hey, en esta iglesia vamos a evitar que dos chicos estén solos en un lugar. Entonces, eh, ese tipo de reglas son buenas, son sanas, pero hay otro tipo de reglas que ya rayan en lo absurdo. Yo leyendo sobre esto me mataba de la risa porque encontré de iglesias que enseñan desde el púlpito, de que si el pastor le toca predicar mañana, ponte, el sábado él no puede tocar a su mujer, porque, o Dios sea, mío, la vida. Señor, Padre de la Gloria, si aquí esto se cumpliera. Pero Esa bueno, no la vi venir, Celia, no la ¿no vi ves? venir. Pero, o sea, yo me mataba de la risa No te con puedo todas las creer. reglas que tienen iglesias que yo decía, pero en serio no puede ser. Y yo, o sea, la gente es Bueno, yo absurda. conocí de chicas que estudiaron en unos institutos en Estados Unidos,
donde, o sea, son muy estrictos con reglas y normas en esta denominación. Y por ejemplo, las chicas tenían que caminar de un lado del pasillo y los varones del otro lado. Y cuando si iban dizque, a un viaje, un paseo en el autobús, los varones se sentaban de un lado del bus y las chicas del otro lado del bus. Entonces, o sea, eran como normas muy estrictas con este tema que, o sea, ya rasgan en lo absurdo porque son individuos, todos somos pecadores, pero yo creo que tenemos que dar oportunidad al crecimiento, aunque, por ejemplo, donde Celia y yo estudiamos, habían ciertas normas, Ujú. tipo el contacto físico estaba prohibido, si eran novios o eran pareja o qué sé yo. Claro, aclaremos que si era novio o era pareja, Pareja. porque aquí que... Sí, sí, dije, hola amiga, no, eso no está, eso no estaba prohibido. Era el contacto físico si eran novios, ¿ok? Claro. Entonces, ¿qué sucede? También había normas, o sea, teníamos normas como no podíamos ir al cine, los varones no podían tener barba, pero yo creo que en un contexto de instituto, este tipo de normas están bien, Ujú. porque, o sea, es como hay una instrucción. Mientras tú pertenezcas a la institución como estudiante, tú te sujetas a este tipo de normas. Como usar un uniforme en la Exacto. escuela. O Exacto. también, o sea, Así lo veía. tal cual. O sea, tú te sujetas a una serie de normas, pero cuando tú sales de la institución, tú eliges sujetarte a ese tipo de normas o no. Nunca, o sea, no te decían es pecado, sino es que mientras seas estudiante no puedes ir a estos lugares. Y también eso tenía que ver un poquito en el contexto en el país donde estudiamos, que no es como aquí en nuestro país, en Panamá, que tú ir al cine es como, es una de las pocas cosas que puedes hacer hasta en Sanas. familia y sana. En este país no. Entonces era más complicado. Tenía una connotación Ajá. media difícil. Entonces, en ese contexto no hay problema con este tipo de normas, pero ya cuando nosotros que nuestro día a día lo llevamos así, y vuelvo, yo lo dije en un podcast pasado, yo vengo de crecer en una denominación donde o sea, eran muy estrictas las reglas, o sea, las mujeres no podíamos usar pantalón y la falda tenía que ser por debajo de la rodilla, algunos pensaban que mostrar el brazo, tenía que ser manga acá, porque si era como camiseta era pecado. Y Ay, qué otros, pecadora. entonces las normas variaban. Manitos. Pero esto no es bíblico. Y entonces Claro. agarramos versículos bíblicos y distorsionamos la escritura diciendo como que es pecado hacerlo. Ya cuando nosotros ponemos la connotación de que es pecado, estamos diciendo que Dios lo condena. Ujú, ujú. Y lo cual no es. Y juzgamos a otros si lo hacen, si no siguen la misma norma que yo. Entonces, Que esa es una de las cosas que me da risa del legalista, porque es como que el legalista está muy pendiente de lo que dice la Biblia, de los mandatos bíblicos, le añade, pero no se da cuenta que también ahí habla de no juzgar al otro, y eso también es un mandato, ¿y por qué no cumple ese mandato también? bueno, y la Biblia dice que puedo juzgar, pero dice que juzgue con justo juicio. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? O sea, es mi juicio, porque yo juzgo en base a lo que yo creo que para mí puede ser un tropiezo y asumo que eso puede ser un tropiezo en la vida tuya. ¿Me entiendes? Entonces, no significa que eso es un tropiezo en la vida tuya, ¿ya? Es como el tomar. O sea, puede ser que yo vine de una vida en mi pasado con alcoholismo y tal, y tuve temas con la bebida, que yo haya decidido de forma personal, no, yo no tomo. ¿Ves? Yo no tomo una copa ni en el almuerzo ni en ningún momento, ¿ves? Porque a mí eso me hace mal. Yo vengo de un contexto de alcohol y tal, y amén por eso. Y nadie te juzga, pero vos no puedes juzgar al otro que sí se toma una copa en la comida, que sí se toma una cerveza, diciendo que qué pecador los creyentes no tomamos cuando la Biblia no condena esto como tal. ¿Ves? Entonces, a veces nosotros nuestras convicciones personales las queremos poner como si fuera un Imponer. principio bíblico para Ujú. todos. Y esto es peligroso cuando estamos en posiciones de autoridad y comenzamos a poner esto como normas a las que todos tienen que regirse, a las que todos tienen que regirse. Entonces, por ejemplo, yo conozco pastores que piensan que si tú escuchas música contemporánea o la música que worship o qué sé yo, es que es pecado, porque todo lo que no sea himno es rock pesado. Exacto, y no te acuerdas para el tiempo de que la batería era del instrumento de Satanás. Satanás, y después, para no tocar la Yo soy batería, viejita. comenzamos a usar la batería en el teclado, Así. ¿viste? Y hoy después la batería eléctrica, no la batería, Sí, no, ¿viste? Y ahora ya está la batería porque ya no es un instrumento de Satanás, Sí. Satanás ya el No, Señor es que ya se murió esa generación. No, es que Cristo entregó eso en la cruz. Yo no sé, puede ser. Realmente yo creo que muchas veces pasa
Eso, y eso ¿Cómo lo decir que vamos a se ver. jubilaron? No, Sí, no, yo creo que ya al Celia se pasaron. jubilaron, No, se ya jubilaron. pasaron, ya Algunos pasaron de murieron, este pero mundo. digamos que se Vamos a jubilaron. decir que durmieron, como dice la Biblia. Durmieron en el Señor. Ok, entonces, ya sabiendo tantas cosas que hemos dicho, ¿cómo puedo identificar si yo soy legalista? O si hay áreas en mi vida en las que soy legalista. Aquí con mucha transparencia, honestidad, porque el público nos tiene que conocer. Hay áreas en nuestra vida en las que somos legalistas o fui legalista. Uf, yo fui buco. O sea, debo admitir, soy culpable. Sé que fui muy legalista conmigo, con otras personas, y no me atrevo a decir que ya no lo soy. Debo tener algunas áreas y te puedo decir que ni siquiera estoy segura. Tendrías que preguntarme, ¿y qué opinas de esto? Y cuando me empieza a evaluar mi opinión, ajá, puede que me dé cuenta. Dije, Creo que oh, ahí- soy legalista. Ah, lo ¿verdad? soy. Sí, sí lo he sido, sí, claro. No, sí, yo sí estoy segura de que sí soy legalista Sí, y ya te soy descubrí. legalista, sí. Ella me descubrió porque el próximo episodio ella se Vamos dio a ver, cuenta de vamos a que yo ver. soy legalista, así que ahí van a ver un adelanto un poquito. Pero para mí, yo me he dado cuenta que en muchas cosas soy legalista, no porque empecé a vivir de convicciones prestadas, sino por la enseñanza que tuve, ¿no? Entonces llegó un momento en mi vida en el que yo empecé ya a analizar personalmente cada uno de mis principios y convicciones y yo me di cuenta, esto no es así. Esto no me dice nada de una persona. Hacer esto no quita nada y es como lo que decía Pablo en Colosenses 2:20 cuando él dice, todas estas duras reglas que tú pones de no comas, no toques, no hagas esto, no sé qué, es muy lindo y se te aplaude, o sea, porque te da una buena reputación delante de las personas que te ven. Pero esto no trae ninguna implicación en tus malos deseos. O sea, no matas nada con este poco de reglas. Entonces, yo sí me he dado cuenta que sí soy legalista y la forma en como tú te puedes dar cuenta si eres legalista tienes que ver si te importa mucho las cosas de afuera de las personas. Si una persona pasa delante tuyo usando, vistiendo, diciendo o escuchando o lo que sea, algo que tú crees que es pecado, ¿cómo tú reaccionas? Tu reacción te va a decir si tú eres legalista. Me gusta. Yo pensaba en cómo identificar eso y me vi a mí misma. Recuerdo quizás cómo yo fui evolucionando y una de las cosas que más me hicieron también como evolucionar en eso, yo creo que fue ir a la universidad. Conocer a muchas personas diferentes, conocer a personas que quizás hubiesen hecho algo que en algún momento yo condenaba y yo dije, pero ni siquiera me he dado la oportunidad de conocer a esta persona y lo estoy juzgando porque viste de esta manera o porque hace esto o porque escucha esta música o porque... Y yo allí fue que empecé a ir moldeando las cosas, pero yo creo que el secreto está en ser sensible a la palabra de Dios. O sea, de verdad buscar y decirle a Dios, o sea, si hay algo malo en mí, quítamelo y no descansar hasta que Dios quite todas esas cosas que hay malas en nosotros, porque yo creo que eso es el día a día del cristiano, es porque nadie puede decir aquí, ay, hoy no pequé. No, algo vamos a encontrar. Y mientras vamos evaluándonos y mientras vamos pidiéndole a Dios que nos vaya mostrando, Él nos va a ir mostrando esas cosas y siendo sensibles a la palabra de Dios y viendo. Y la verdad es que se ve tan evidente cómo a Dios no le gusta esto, cómo Cristo lo condena, cómo les llama hipócritas a los fariseos en el Nuevo Testamento, cómo Pablo luego empieza... Pablo llama la atención a Pedro de una manera que, y cuando Dios le dice, empiezan a bajar los animales, Pedro, sí. y Dios le dice a Pedro, mata y come, Pedro, así como que, ¿por qué me haces esto? O sea, Dios confrontando al ser humano, basta de las reglas, basta del legalismo, basta, eso no es lo que yo quiero. Yo busco el corazón, yo busco otra manera de hacer las cosas. Sí, o sea, igual entendamos que cuando estamos hablando de legalismo, estamos hablando de algo muy diferente a la ley de Moisés, ¿no? Y la ley no perdió vigencia en la actualidad, o sea, pero creo que, ¿cómo podríamos nosotras concluir, para ya ir cerrando, es por qué convertimos cosas simplistas y externas como bailar, jugar las cartas, tomar alcohol, la ropa, como una prueba del cristianismo auténtico? O sea, Ujú.
Yo, yo creo que eso nos pasa cuando nos cuesta entender que la salvación es por gracia. Cuesta que se te meta en la cabeza que tú no te ganaste algo, que no te lo mereces, que no es por algo que tú hiciste, no es por un mérito propio. Tenemos que entender que se trata de lo que Cristo hizo y no de lo que tú hiciste. Entonces, como nos cuesta entender eso, necesitamos buscar una regla, necesitamos buscar algo que nosotros podamos decir, yo me merezco esta salvación, yo me merezco que Cristo me ame, yo me merezco tantas cosas, pero no, porque la decisión de buscar la santidad viene como un resultado de algo tan hermoso como lo que Cristo hizo por nosotros y no como un requisito para gozar de su amor. Ujú. Y yo creo, o sea, nuevamente me remito a lo que dije al principio de respondiendo esto, cuando hablé del orgullo y esa mezcla peligrosa que hay y tiene mucho que ver con lo que tú dijiste también. Así que yo creo que lo convertimos porque, o sea, convertimos estas cosas en estas normas y todo esto como prueba de que hay una persona realmente cristiana porque hace todas estas cosas. Quizás muy probablemente es por el orgullo y el deseo constante de nosotros satisfacer la ira de Dios por nuestras propias obras, pues a eso lo remito. ¿Qué es más fácil? ¿Amar a nuestros enemigos o dejar de fumar, beber, o vestirnos acorde a una ropa que nos ponen o a una norma que nos dan? ¿Qué es más fácil? En realidad yo creo que seguir la regla Es más fácil. es más fácil. Claro, Es más fácil. claro. Entonces, es más fácil para nosotros convertir cosas simplistas Llenar un checklist. y hacer Sí. esto, dice, yo no fumo, yo no bebo, yo me conduzco así, yo no hago esto, yo no voy a estos lugares, tal, yo no escucho esta música, viste, yo no soy como vos, pero la Biblia nos manda a amar al prójimo, nos manda a amar a nuestros enemigos y, no, o sea, y la ley nos manda a hacer un montón de cosas que sí debemos cumplir, pero cuestan más. Entonces es más fácil y es visible que yo me sujete a este montón de normas que generalmente nos sujetamos de forma hipócrita, Ujú. ¿ya? Porque el domingo vamos con corbata a la iglesia, con la Biblia debajo del brazo, sabemos muchos versículos bíblicos y cuando un hermano cae en pecado, sabemos, ahí nos recordamos todos, Ujú. ¿viste? Para poder reprenderlo. Pero adivina qué, en la casa tu relación con tu esposa es mala o tu esposo es mala, con tus hijos es malísima, ¿viste? Con tus familias también, porque piensan que eres un loco fanático, ¿ves? O no lees la Biblia en toda la semana, pero el domingo apareces, ¿viste? Haciendo parecer que cumples con todo este tipo de normas, ¿ves? O puede ser que lees la Biblia de forma muy, que diga, de forma muy fanática o con mucho Muy ímpetu, eufórica. pero Ujú. solo lo haces para poder sentirte que eres mejor a los demás y que de esa forma Superioridad. agradas a Ujú. Dios. Y esto es, o sea, un rasgo claro del legalismo. ¿Ok? No sé si tienen algo más para aportar en este punto. No, en el próximo episodio. Bueno, ya cerrando, porque ya pasamos los 30 minutos. El Evangelio llama a los seres humanos al arrepentimiento, a la santidad, a la devoción. Por esto, el mundo ve al Evangelio como algo ofensivo. Créame, la gente siente esto como algo ofensivo. Pero hay de nosotros si añadimos innecesariamente esa ofensa, distorsionando la verdadera naturaleza del cristiano, combinándolo con esto que es legalismo. Dios quiere que obedezcamos su ley desde un corazón que desea agradarle. ¿Ves? Ya que para Él nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia, según Isaías 64:6, sabemos que ganarnos el afecto divino siempre será imposible para nosotros y debemos estar conscientes de esto. Esto significa que Dios nos ha dado su ley para que experimentemos, no para que nos ganemos su bondad en nuestras vidas. Esta meta nos recuerda que debemos mantener su gracia en el fundamento de toda la instrucción bíblica, como lo Ujú. dijimos hace un rato. Debemos ser cuidadosos con el legalismo, pero también con el liberalismo, que creo que lo vamos a tocar en otro episodio, que es, bueno, como ya lo dije, tema de otro episodio. Si quieren también saber del liberalismo, lo pueden buscar en libros como el antinomismo. Entonces, otro detalle, pueden leer, como dije, hay un booklet que tiene Kindle de R.C. Sproul que está gratuito, es que los que tienen Kindle lo pueden descargar o en el celular también con la aplicación. Y en el capítulo 4 habla del legalismo y puede ser una linda instrucción.
¿Ya? Entonces, para concluir, gracias por acompañarnos en otro episodio. Recuerden seguirnos en Instagram. Somos eso no-es de Dios. También aquí en YouTube, como eso no es de Dios. Pueden escribirnos al DM y sugerir los temas que deseen que hablemos. ¿Ya? Suscríbanse al canal, que es gratis, Por y favor. compártanlo el podcast con sus amigos y amigas para llegar a más personas. También puedes escucharnos a través de Spotify o la plataforma de podcast de tu preferencia. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio. Chao. Bye bye. Chao.